Hugo, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo les va a todos allí en Mendoza? Bien, un gusto saludarlo y tenerlo con nosotros. Igualmente, gracias. Bueno, ¿la crisis de Europa afecta las finanzas de los Estados Unidos o la crisis de los Estados Unidos afecta las finanzas de los Estados europeos? ¿Por dónde Bueno, podemos empezar? a ver, para ponerlo en perspectiva, la crisis financiera en Estados Unidos impactó gravemente en el mundo y principalmente en Europa en su momento. En el 2008, la crisis financiera desatada con la subprime, lo que sucedió con la crisis de las hipotecas de baja calificación en Estados Unidos, impactó de lleno en el continente, en el viejo continente en su momento, provocando una de las recesiones más importantes durante todo el 2009 y parte del 2010 que tenga memoria sobre la construcción de la Unión Europea desde sus inicios hace más de 60 años. Las finanzas tanto de los Estados Unidos como de la Unión Europea en el presente están severamente complicadas. Por supuesto que a partir de lo que sucedió ayer en Bruselas, en la cumbre de líderes de los países europeos, miembros o partícipes de la zona del euro, las 17 naciones europeas que se reunieron ayer para acordar un nuevo rescate, el segundo mega rescate de Grecia, del país heleno, por alrededor de 160.000 millones de euros. Esto ha traído cierta tranquilidad en el conjunto de las bolsas del mundo, con la repercusión positiva que hoy podemos ver en todos los periódicos, ¿no? Las bolsas tanto de Europa, de Estados Unidos, incluso de América Latina, han reaccionado positivamente ante un salvataje que, si me permitís, se daba por descontado. Todos estábamos convencidos de que Europa no iba a permitir que uno de sus socios, como lo es Grecia, cayera en un default explícito, declarado, aunque en cierta medida, y la verdad es que con desagrado puedo decirlo, las calificadoras, las tres principales calificadoras de riesgo a nivel mundial, Fitch, Standard & Poor's y Moody's, están planteando la situación de un default encubierto en Grecia a partir de la participación del sector privado en este rescate. Digo con desagrado porque la verdad uno siente como especialista en la materia que estas calificadoras sobreactúan, Sí. lo que no han actuado en su momento, alertando la fragilidad de ciertas economías y fogoneando la especulación y el negocio para ciertos sectores privados. Hoy están sobreactuando y planteando riesgos en economías cuando la situación y el sacrificio de las finanzas públicas para salvarlas es realmente mucho, ¿no? ¿Por La qué falta está? de credibilidad de estas instituciones, que la verdad es que se han visto desprestigiadas. No, por supuesto que no solo en nuestro país, a partir de lo que ha sucedido en aquel momento en el default local, en el default argentino, sino con lo que ha sucedido en estos años hasta la crisis del 2008. La situación de desprestigio de estas calificadoras ha sido notable y hoy sobreactúan para de alguna manera ganar credibilidad en el terreno perdido, castigando severamente a economías muy frágiles, economías que necesitan de la ayuda de sus principales socios, como son en este caso los países europeos. Standard Poor's y estas agencias de calificación financiera que otrora nos asustaban con el riesgo país y todo este tipo de cosas, Absolutamente. como bien usted dice, han caído prácticamente en desgracia en gran parte del mundo, pero sin embargo siguen regulando las finanzas internacionales y atándose a un neoliberalismo que aparece ya en franca decadencia absolutamente en todos lados y que además se profundiza, me imagino yo, que poco sé de economía, con la crisis que viene desde el lado de los países asiáticos, ¿no? También. La verdad es que hay un mix, hay una combinación de factores en el mundo rara vez visto. Es decir, la verdad es que es lo que comentamos permanentemente. La historia, a quienes nos apasiona la economía como ciencia, como tal, la historia pocas veces da cuenta de procesos tan
tan impresionantes como los que logran verse por estos días. Estados Unidos al borde con una fecha clara, el 2 de agosto, planteando una pelea en el Capitolio entre los dos partidos más importantes, demócratas y republicanos, al borde de la posibilidad de no poder incrementar su deuda, con un déficit corriente fenomenal, situación que lo llevaría a una imposibilidad de sostener sus gastos corrientes, un default en gastos corrientes por lo pronto. Una Europa, un país, un continente tan consolidado en todas estas décadas hasta el presente, que no pueda salvar, no pueda reaccionar a tiempo y como corresponde ante situaciones que uno, la verdad, con la experiencia argentina, con todo el bagaje que ha sabido incorporar en todo lo que tiene que ver con la experiencia argentina, aparecen hasta cuestiones casi conocidas o sencillas de solucionar. Y la verdad es que las recetas de todos estos años, las recetas neoliberales, uno ve cómo entorpecen y no allanan el camino en funcionarios muy instruidos. La verdad es que Europa tiene los funcionarios, uno entiende, más instruidos de la orbe, del mundo, y que no puedan dar solución a este tipo de situaciones. A ver, vamos a poner una situación en claro, vamos a poner, si te parece, blanco sobre negro. Sí. La Unión Europea presenta una moneda común, una moneda que es compatible con la productividad de la principal economía europea, que es la alemana, junto con la francesa y alguna otra economía que también presenta niveles de productividad muy interesantes, muy importantes en términos de productividad laboral, etcétera, y complementa o hace trabajar a distintas economías periféricas con una productividad mucho menor, con sistemas industriales mucho más ralentizados respecto de los primeros, con una moneda similar, con el euro, que es, por supuesto, muy competitivo para las primeras, pero muy poco competitivo para las segundas, ¿no? Es un dólar, es una moneda apreciada para las economías periféricas: Irlanda, Portugal, España, por supuesto, Grecia y algunas otras. Esta situación genera en Europa un problema de solvencia económica, no solo el problema financiero que hoy podemos ver y que, por supuesto, salvataje tras salvataje están tratando de solucionar las autoridades europeas. El problema europeo no es un problema de solvencia financiera, no es un problema solo de tiempos y de necesidades financieras. Es un problema de mediano y largo plazo, es un problema que no van a solucionar hasta que tomen medidas que tienen que ver con llevar disparidad en términos de monedas a la disparidad que existe en términos productivos. Europa no es homogénea en términos productivos, pero sí, a partir de una decisión política y de las autoridades comunitarias, intenta hacerlo en términos de competitividad cambiaria. Es una situación que vivimos en Argentina durante la década de los 90. Argentina vivió durante los 90 con una moneda, con un peso sobrevaluado, con un peso caro, con un peso que no tenía nada que ver con su sistema productivo, con su sistema de producción nacional. Por supuesto, esto se llevó puesto al aparato productivo, se llevó puesto a la industria nacional, etcétera, etcétera, todo lo que conocemos hasta que colapsa en el 2001. Europa está viviendo una situación tremendamente similar a la Argentina, por supuesto salvando las grandes distancias de supremacía en términos de poder financiero por parte de algunas de sus economías, que hoy pueden estar salvando algunos baches en las economías periféricas, pero la verdad es que el problema europeo, que está de alguna manera arrastrando también al conjunto del mundo, porque la verdad es que los especialistas damos por descontado que Estados Unidos saldrá de este problema del techo de deuda el 2 de agosto. Estamos, la verdad, con un pragmatismo, con un análisis pragmático, si lo querés, porque no hay ningún elemento que nosotros tengamos más que ustedes o que el conjunto de la ciudadanía mundial que nos hagan ver esta situación, pero la verdad es que un análisis pragmático, un análisis de largo plazo, viendo la historia de Estados Unidos y conociendo el perfil
de los políticos en Estados Unidos, todo hace pensar que no va a caer definitivamente el default. La verdad es que es un deseo, además, que no suceda esta situación, porque esto tendría un impacto muy negativo, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, y por supuesto nosotros formamos parte del mundo. Pero la verdad es que más allá del percance de esta situación complicada, pero que entendemos que va de alguna manera a solucionarse en la principal economía mundial, Estados Unidos, la verdad es que hay un problema, hay un lastre que no termina de solucionarse, porque los funcionarios europeos no terminan de comprender el verdadero problema de su economía, de su continente, que es esta situación desigual entre sus economías que intentan de alguna manera tapar con una situación artificial, como en la construcción de una moneda común. Una moneda común que podría tener a su interior, al interior del continente, fluctuaciones, que podría tener bandas de techos y pisos para algunos de los países. Existen infinidad de recomendaciones que desde la ciencia, desde la economía, podría entregársele a el continente para salir de alguna manera de esta situación sin tirar 60 años de construcción de la Unión Europea por la ventana. Por supuesto, nadie plantea que Europa tire la construcción económica y política maravillosa que han construido hasta este momento por la ventana. Lo cierto es que hay que introducir al interior de esa economía situaciones, hay que introducir mecanismos que posibiliten el resurgimiento productivo de gran parte de sus economías, y no tapar el sol con las manos, como es lo que están haciendo salvataje tras salvataje, ¿no? Muy bien, Hugo, ha sido usted muy amable, realmente, y muy claro. Vamos a seguir consultándolo, si usted nos permite, porque nos preocupa tremendamente esta situación de casi default que se plantea en los Estados Unidos, y habría que hablar acá realmente cuál es el papel de la oposición republicana en los Estados Unidos. Patética. Y... A ver, por supuesto que la situación de los Estados Unidos es compleja en su conjunto, pero lo cierto es que el egoísmo, la oportunidad política del Partido Republicano y en la oposición, con los demócratas en el oficialismo, la verdad es que tampoco de alguna manera sorprende, ¿verdad? Es decir, el papel de los republicanos lo que busca es de alguna manera condicionar al gobierno del actual presidente Barack Obama para de alguna manera dar el consenso en la elevación del techo de deuda a cambio de un ajuste fenomenal, un ajuste fiscal, un ajuste en la seguridad social de ese país fenomenal, situación que va a entorpecer los planes políticos que ha lanzado desde el primer día de su gobierno Barack Obama en términos de restauración de derechos sociales, de salud, de la ancianidad, etcétera. Lo que están planteando es un chantaje político de lo más conservador al oficialismo norteamericano, para que de alguna manera no logre sus objetivos en términos de vuelta a derechos o de instauración de derechos sociales que ha impulsado el presidente Obama desde sus primeros días de gestión. Esto es claro. Ahora, uno también da por descontado que esta situación, de alguna manera, aunque traumática, vos fíjate que no lo digo yo, sino en el mundo, los mercados, por supuesto que hay alertas, las calificadoras están planteando esta situación de posibilidad de revisión de las calificaciones de deuda de largo de Estados Unidos, pero lo cierto es que el mundo no ha entrado en pánico hasta ahora, por lo menos hasta ahora, no hay un pánico generalizado, porque uno da por descontado que no va a fracasar una negociación política que lleve al abismo, a la catástrofe, a esta economía, la principal del mundo.